Quiero invitarlos para que hoy tengamos una reflexión a la que hemos titulado, después de dar una revisión en su contenido y cómo se ajusta a la agenda que llevamos en esta convivencia, de espejismos a la verdad. Así se titula, de espejismos a la verdad, y tiene un subtítulo, forjando una identidad firme en Cristo. De espejismos a la verdad, forjando una identidad firme en Cristo. Nuestra amada Catalina de Siena tiene una expresión que siempre me ha llamado la atención. Catalina decía: sé quién debes ser y prenderás fuego al mundo. Pero ¿quiénes debemos ser? En esta conferencia vamos a profundizar un poco en la respuesta que nos da nuestra fe católica, porque somos hijos amados de Dios, llamados a la santidad y a una misión única en el mundo. Les propongo entonces que empecemos entendiendo esta identidad desde una cosmovisión bíblica. Y para eso vamos a utilizar dos pasajes. El primero tiene que ver entonces con Génesis 1:27, y el segundo de los pasajes que vamos a utilizar es Efesios 1, del 3 al 5. Antes de adentrarnos en lo que la cosmovisión bíblica nos presenta, quiero que miremos por un momento lo que el mundo, o en términos generales, se define por identidad. Si nosotros buscamos en cualquiera de los buscadores en Google, si los consultamos, vamos a encontrar que la identidad es el conjunto de características que definen a una persona y que le permiten reconocerse a sí mismo como único y lo diferencia de los demás. Entonces podríamos hablar de que al hablar de la identidad de una persona, lo que hacemos es un listado de sus características que en conjunto hacen la definición de quién es. Pero para nosotros esta definición estaría incompleta si no tenemos en cuenta el don inmenso del amor de Dios y la revelación de quiénes somos que Dios nos ha hecho a través de la Escritura. Por eso quiero entonces que nos vayamos a la primera de las citas que mencionamos. Estamos hablando entonces de Génesis 1:27. El texto bíblico dice así: cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Este texto nos ayuda a entender entonces que tenemos un valor único que nunca se pierde. Y vamos a ir desglosando ahora el por qué somos tan valiosos, por qué nunca se pierde ese valor, porque además esta forma de ver la identidad y al ser humano nos conecta de una manera profunda con Dios y nos da una misión en el mundo. Quiénes somos nos conecta con Dios y nos da una misión. Todo esto lo revela un versículo como este. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Empecemos entonces a entender un poco por partes nuestro versículo. Dios creó al hombre. El verbo que se utiliza allí en el original hebreo hace referencia a una acción que solamente Dios puede cumplir. Solamente es Dios capaz de crear desde la nada. Ningún otro ser en el Antiguo Testamento tiene esa potestad. De manera que Dios crea y es una acción exclusivamente de Él. Él es el único capaz de hacer algo radicalmente nuevo. El término hombre allí no hace referencia a que sea, por eso diferencia aquí entre varón y luego y hembra, y antes había mencionado el hombre. Está hablando de que Dios crea la humanidad en términos generales, ¿cierto? Es decir, no estamos hablando de que en su proyecto está únicamente un individuo, sino que lo que hay es toda una humanidad. Estamos hablando entonces de un conjunto. Y adicionalmente, sabemos también que la parte en la que menciona, lo creó a su imagen, se repite en este versículo.
Cuando un texto, una frase, una palabra se repite en la Biblia es porque es muy importante. Que Dios nos haya creado a su imagen nos imprime una dignidad distinta de cualquier otra criatura. A ninguna otra criatura le concedió ese privilegio. Y eso significa que tú y yo, creados a su imagen, somos muy valiosos, absolutamente valiosos para Dios. Tanto que valimos su Hijo, tanto que entregó a su Hijo por nosotros. Nosotros no somos cualquier creación, sino somos una creación con un valor especial y único, tanto en nuestra existencia como en nuestra relación con Dios. Dios no nos creó de una manera diferente al resto del mundo para no relacionarse con nosotros. Tiene una finalidad clara, entonces somos únicos y hay un interés marcado de tener una relación con nosotros. La imagen destaca además el concepto de semejanza o representación. Y claramente esto no es en lo físico. Tú y yo somos reflejos del carácter y de los atributos de Dios. Yo quiero que resuenen estas palabras. Tú y yo somos reflejo del carácter y de los atributos de Dios. Todo cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los abismos se doblega ante el Altísimo. Todo lo que existe. Y Él nos escogió a ti y a mí para ser reflejo de su carácter y sus atributos. Es imposible que el corazón no se quede perplejo frente a esto. Esto nos da una dignidad que entonces no depende ni de raza, ni de sexo, ni de condición social, ni de capacidades o logros, sino del hecho de que existamos como criatura. Por el solo hecho de existir ya tienes una dignidad única. Una dignidad que te llama a tener las características y los atributos de Dios. Esto, que si lo meditamos más, lo contemplamos más, empieza a hablarnos de cuán especiales somos. Es el fundamento por el que la Iglesia defiende la vida como la defiende, desde la concepción hasta la muerte. Y por eso la Iglesia Católica y nosotros como creyentes condenamos todo aquello que va en contra de la vida. Pero no solamente lo que acabe con la vida, sino todo lo que acabe con esa dignidad, la discriminación, la esclavitud, el instrumentalizar al otro. Si Dios ha tenido esos pensamientos sobre ti, si Dios te creó de esa manera, porque hay momentos en los que se cruzan ideas de que si se acabara la vida, se acababa todo problema. Porque hay momentos en los que el desánimo nos gana. Si Dios nos creó con esta dignidad por encima de todo, ¿por qué una verdad tan grande no logra arraigarse en nuestro corazón? ¿Por qué no terminamos de creerla, de apropiárnosla? Sin negar que hay dolor, sin negar que hay dificultad, sin negar que hay sufrimiento. Pero no perdamos de vista semejante verdad, semejante fundamento para existir. Los problemas pasan, pero lo que Dios ha creado, esa dignidad que te dio permanece. Si la pierdes de vista, entonces te quedas únicamente mirando los problemas. El versículo de Génesis cierra con la expresión varón y hembra los creó. Y esta es una afirmación crucial porque enfatiza que en la creación no solamente hay dos sexos, sino que esta expresión nos da mayor claridad de nuestra identidad en el plan de Dios. Si Él nos ha creado con esta dignidad de la que hemos hablado para relacionarnos con Él, al hablar de que nos ha creado como varón y hembra, nos está invitando también a la relación con el otro. Nos hizo seres sociales, llamados a estar en comunidad, no en aislamiento. No está bien el aislarnos, el encerrarnos, el no construir redes de apoyo, el no alimentar las redes de apoyo.
el centrarnos exclusivamente en una persona o en una actividad o en un lugar. No estamos llamados a eso. Y cuando nosotros empezamos a comportarnos por fuera de esa dignidad, estamos violentando nuestro ser. Y dense cuenta ustedes que esto lleva en una cadena. Por ejemplo, el no aceptar, porque realmente nos negamos a vivir sobre la verdad de que somos creados por Él con una dignidad distinta, abre el espacio para que las heridas, por ejemplo, emocionales, o los traumas, o los problemas sencillamente se enseñoreen de nosotros. Y por tanto, empezamos a tener otros comportamientos que apagan aún más la grandeza de ser creados por Dios. Porque detrás de la tristeza y detrás de las emociones que no gestionamos vienen comportamientos que nos hacen más daño. El alimentarnos mal, el aislarnos, el alimentar la tristeza al punto de entrar en depresión, y se vuelve esto una espiral que no solamente nos aleja de la verdad de ser creados por Él, sino que nos hunde frente a la grandeza de todo lo que Él quiere entregarnos en virtud de esa relación. Esto significa entonces que Dios nos ha dado unas características en la creación que las recibimos solamente por el hecho de ser creados. No hicimos absolutamente nada. Ya cuando un bebé está en el vientre de mamá, ya tiene estas características. Entonces vamos a hablar de esas características de la identidad personal que nos fueron dadas sencillamente al ser creados. La primera es la capacidad de relación. Hay 3 características que vamos a revisar de este texto y luego las alimentaremos con otras que surgen del texto del Nuevo Testamento que les referí y que vamos a mirar ahora. Las 3 características entonces de Génesis son las siguientes. Estamos hechos para la relación. Y esto significa relación con Dios y relación con los demás. Porque el Creador no nos creó a su imagen para hacernos a un lado, para olvidarse de nosotros. Dios quiere una relación contigo y quiere una relación íntima, personal, profunda, creciente. Dios quiere una relación contigo. Por eso nos ha dado 2 facultades para construir esa relación: conocerlo y amarlo. Tú tienes capacidades para conocer de Dios. Tú tienes capacidades para conocer, por supuesto también para conocer a Dios. Y entonces empezamos a hacernos preguntas. ¿Será que me cuesta trabajo relacionarme con Él porque no lo conozco? ¿Tengo la imagen de un Dios castigador? ¿Tengo la imagen de un Dios alejado? ¿Tengo la imagen de un Dios bonachón? ¿O de un Dios bombero? Por eso, cuando tú hablas de tu identidad, una pregunta que vale la pena hacernos es: ¿cuál es la imagen de Dios que tengo? Porque de acuerdo a esa imagen me relaciono. Dios no le habla a ninguna criatura como le habla al hombre. Al hombre ha dirigido mensajes todo el tiempo, porque quiere una relación. Entonces yo me haría en esta parte 2 preguntas. La primera, ¿cuál es la imagen que tengo de Dios? Y la segunda, de aquello que Él me ha manifestado, ¿qué he captado yo? Miren ustedes, el pueblo de Israel cuando enfrentaba dificultades hacía memoria de quién había sido Dios en su vida. Dice el Deuteronomio: mi padre era un arameo errante, y empieza a narrar desde Abraham todo lo que Dios hizo con ellos. Cuando estamos en el momento difícil, nosotros nos preguntamos quién es Dios para mí y recuerdo qué ha hecho Dios por mí. Esa es una fórmula para que yo construya una relación con Él. Porque cuando yo veo su grandeza, su misericordia, su amor, es imposible que mi corazón permanezca indiferente. El punto es que cuando estamos en el momento de la tristeza, cuando nos encontramos frente al problema, a la enfermedad, a la quiebra, a la crisis, a la pérdida, nosotros no hacemos memoria de quién ha sido Dios. Y nuestros ojos se centran exclusivamente en el problema. ¿Quién ha sido Dios? Entonces, para ti, ¿cuáles son los hechos en los que tú podrías decir:
Aquí fue tu mano la que me salvó. Y si hay hechos en los que tú no lo lograste ver, entonces es una conversación. Pero como Él quiere tener una relación contigo, pues Él quiere aclararlo. Y se vale preguntarle a Dios. Y se vale preguntarle con aquella misma expectativa con la que María preguntaba cuando no entendía. Conservaba las cosas en su corazón y meditaba. Porque siempre, siempre va a haber una respuesta de Dios. En el momento en el que tú no lo viste, Él estaba. Pero si tú no lo viste, Él te va a ayudar a entender cómo estuvo. Capacidad de relación con los demás, porque nos creó varón y hembra, lo cual revela que estamos llamados a la comunión con los demás. La imagen de Dios se perfecciona en la reciprocidad y el amor mutuo, que nos lleva a hacer comunidad, con lo que reflejamos la comunión de la Santísima Trinidad. El estar unidos es parte del don de unidad que Jesús promete en Juan 17, para que sean uno como el Padre y yo somos uno. Y entonces hablamos de vivir en comunidad. Y la primera pregunta es, ¿y tú estás en comunidad? Quizás vas a la parroquia, quizás vas a un grupo de oración, quizás asistes a las asambleas de una comunidad, pero el participar de la comunidad implica no solamente ir, sino tener en común. Y esto significa que nosotros estamos orientados a estar en común también para la fecundidad, para la capacidad de generar el bien en el mundo, en otros, y para tener la capacidad de crear a partir de lo que Dios creó. Dios crea de la nada, nosotros a partir de lo que Dios creó. Entonces eso nos está dando otras características. La relación con Dios implica todo esto. Nos dio capacidad de conocerlo, capacidad de amarlo, capacidad de preguntarnos, capacidad para preguntarle, capacidad para cuestionarlo, capacidad para escucharlo y capacidad para crear a partir de lo que Él creó. Todo eso lo podemos hacer. Mi pregunta es, ¿en dónde lo estamos haciendo? Para construir un mundo, ¿dónde? Porque igual las estamos utilizando, esas capacidades. ¿En dónde las estamos utilizando? Y para construir algo que, ¿qué? ¿Algo que perece en 5, en 10, en 15 años? ¿O algo que trasciende? Algo que le va a hablar a Dios de la relación que tú tuviste con Él en la eternidad. No solamente de que esas capacidades se movieron aquí y ahora. Las capacidades que nos han dado, que nos han sido dadas, son para construir una relación, una respuesta nuestra. Y esa respuesta, lo que Dios quiere es que vaya a la eternidad. No que tu capacidad de conocimiento, de amar, de crear, se enfoque únicamente en lo que fenece, en lo que muere aquí, en lo que no trasciende. Además de la capacidad de relacionarnos con Él y con los demás, este versículo también nos habla de la libertad y la responsabilidad que nos fueron dados como características, y van de la mano. Libertad y responsabilidad son una dupla, y esa responsabilidad entonces es sobre nuestros actos ante Dios, ante los demás y ante nosotros mismos. La capacidad de conocer y elegir tiene que ver con la libertad, y eso es parte de la imagen divina, pero nos conduce a tener responsabilidad de nuestros actos que deben estar orientados hacia el bien, la verdad y reflejar la bondad de Dios. Yo quiero que tomes 15 segundos para hacerte las preguntas, porque es que Dios te dio esa capacidad de preguntarte. Si la libertad es la capacidad, o digamos, la estamos refiriendo aquí como el poder conocer y elegir, y la responsabilidad tiene que ver con asumir las consecuencias de tus actos frente a Dios, frente a los demás y frente a ti mismo, ¿cuáles son las preguntas que deberías hacerte en términos de libertad y de responsabilidad? Piénsalo durante unos segundos. ¿Cómo entiendo la libertad? ¿De qué compromisos estoy huyendo?
compromisos que pueden ser resultados de las decisiones que tomé en el pasado. ¿A qué ídolos le he entregado esa libertad? Personas, recuerdos, fechas, emociones. A veces hacemos de la tristeza un ídolo. Pero me he encontrado también con personas que quieren, por rechazo al dolor, mantener una actitud de alegría permanente y entonces se niegan a ver los problemas. O estoy evitando las consecuencias de haber escogido el esposo que escogí. Yo lo escogí completo y él la escogió completa. Y ahora quiero evitar el compromiso que eso representa. ¿Qué estamos haciendo con esa capacidad de conocer y elegir y el llamado entonces a asumir nuestra responsabilidad? Llevamos entonces dos características que marcan nuestra identidad. La primera, relacionarnos con Dios y con los demás. La segunda, la capacidad de tener la libertad y de asumir responsabilidades. Y la tercera es la capacidad de cuidar y administrar la creación. Capacidad de cuidar y administrar la creación. Mis hermanos, ser imagen de Dios implica mayordomía de la creación. El ser humano no es un propietario absoluto de la tierra ni de sus dones. Es decir, tu inteligencia no es tuya, tu belleza no es tuya, está en ti, pero tiene un propósito. Tu capacidad creativa, tu talento para escribir, tu talento para cantar, tu talento para danzar, tu talento para trabajar, para dirigir en términos organizativos, de manejo del dinero, tu liderazgo, todo eso tiene el propósito de cuidar y administrar la creación. Entonces deben surgir también preguntas, porque muchas veces hago de esos dones o de los bienes, porque estamos hablando aquí de los dos elementos, ídolos por un lado. Entonces está mi corazón en función de lo que debo tener, abriendo campo, por ejemplo, a la avaricia, o en unos miedos de escasez que entonces me vuelven de una mezquindad con los bienes para no compartir con nadie. ¿Cuáles son las cosas? O por otro lado, comprando aprobación a punta de una generosidad que lo que hace es despilfarrar lo que hay. ¿Cómo estoy haciendo yo mayordomía de lo que Dios me dio en dones y en bienes? ¿Qué estoy comprando? Recuerden ustedes que el Evangelio habla de comprar bienes para la eternidad, pero ¿qué estoy comprando yo? Eso habla de mi identidad. Hablamos de que Génesis entonces nos iba a dar 3 características que ya las recibimos por el hecho de nacer, por el hecho de ser creados. No tuvimos que mover absolutamente nada, ganar nada para que ya las tuviéramos. Muchas de las preguntas es, ¿y yo soy consciente de que las tengo? ¿Y cómo las estoy manejando? Hasta ahí vamos, ¿verdad? Sin embargo, esa visión de identidad se queda corta si nosotros no consideramos todo el bien que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. La expresión imagen de Dios tiene su mayor reflejo, su mayor explicación en Cristo, quien es imagen perfecta del Dios invisible, nos lo enseña Colosenses 1:15. Imagen perfecta del Dios invisible. Eso significa que en Jesús la humanidad ve cómo es ser verdaderamente imagen de Dios. Ahí sí tenemos ya frente a nosotros cómo es que podemos ser imagen de Dios, si Él es la imagen perfecta. Y se derivan aquí entonces 4 características que vamos a entender a partir de otro texto bíblico, el segundo que les había mencionado. Estamos hablando entonces de Efesios 1, del versículo 3 al 5. ¿Cómo operan estas 4 características? Son características que se incorporan en nuestra identidad dependiendo de lo que hagamos con las 3 primeras que vimos. Necesitamos tomar esas 3 primeras que vimos, que nos da el Génesis, y trabajarlas en el plan de Dios para poder ganar las 4 que vamos a ver ahora. ¿Hasta ahí estamos claros?
Perfecto. Les invito entonces a que revisemos el texto de Efesios. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Como estamos hablando de varios versículos, vamos a irlos digeriendo poco a poco. ¿Listo? Hablemos un poco del versículo 3. Lo voy a proclamar nuevamente. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Este pasaje forma parte de un texto más amplio que es una bendición de los judíos que ha sido adaptada aquí para los cristianos en el libro de los Efesios que es atribuido a San Pablo. Y en ella, digamos que lo que se hace es una alabanza a Dios en gratitud por las bendiciones que ya ha derramado sobre el pueblo. Específicamente, dense cuenta ustedes que aquí no se habla de Dios en general, sino se habla de Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que narra este texto y este versículo se hace realidad en Cristo. Es decir, no es posible que ocurra por fuera de Cristo. Y esto que es una bendición, que es un agradecimiento a la realidad de una nueva creación, porque en Cristo somos hechos nuevos. Recuerden ustedes que el único que es capaz de crear de la nada es Dios, y en Cristo somos nuevos, somos nuevas criaturas. Hemos recibido también los dones del Espíritu Santo. Eso significa que cuando nosotros nos enfrentamos a todo este camino en Cristo y decimos, no, pero es que eso me queda muy grande, no, pero es que yo no soy capaz con eso, no, espero que yo no puedo, es que yo no tengo, es que si usted conociera mi historia, es que si usted supiera lo que a mí me ha pasado, es que nadie conoce lo que tengo en mi casa, nadie sabe la enfermedad que tengo. Es decir, yo no estoy diciendo que neguemos esas realidades, pero recuerda, Cristo puede crear de la nada. Dios creó a partir de la nada y del caos. El caos de tu vida, el caos de familia, el caos de hijos, el caos de papás, el caos de hermanos, el caos de empresa, el caos de desempleo, el caos de lo que sea, no le queda grande a Dios. No le queda grande a Dios. Somos nosotros, mis hermanos, quienes empequeñecemos a Dios. Bendito sea. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Avancemos al versículo 4. Quiero que tomemos nota de que esto empieza como una bendición y una alabanza por dones ya recibidos. Porque esa misma idea la vamos a retomar más adelante, ¿ok? Esto empieza entonces como una bendición a Dios, una exaltación, una alabanza, porque los dones además, si ustedes revisan, el verbo atribuido a Dios Padre aquí ya está en pasado, nos ha bendecido, es decir, Él ya hizo la obra, Él ya la hizo. ¿Qué necesitamos verla? Para que un don tenga fruto, cumpla el propósito de Dios, necesita ser reconocido, acogido y agradecido. Reconocido, acogido y agradecido. Si no reconocemos lo que Dios ha hecho, de ahí la invitación a que miremos quién ha sido Él en nuestra historia. Y cuanto más tengamos con la luz del Espíritu Santo la capacidad de reconocerlo, entonces podremos abrazarlo y acoger ese don con mayor gratitud, que es la respuesta a lo que Dios hace por nosotros, reconocer, acoger y agradecer. Pero ¿qué reconocen tus ojos en este momento? ¿Qué reconocemos en estas circunstancias por dificultades que tengamos? Y todos las tenemos, pero no son la única realidad que tenemos delante.
Parte de lo que nos carga es el hecho de que los ojos se centran exclusivamente en los problemas. ¿Qué reconocemos? ¿Qué le reconocemos a Dios o no le reconocemos de lo que ha hecho? Y entonces, ¿cuánto de eso le recibimos? Porque es que la acogida implica que realmente lo tomo para mí. Acepto que es por amor que Él lo ha hecho para mí. Y agradezco, porque después de ver ese amor con el que Él me trata, es imposible no hacerlo. Entonces, a partir del versículo 4 vamos a ir, 4 y 5, vamos a ir abriendo las otras bendiciones, las otras características que en Cristo recibimos para nuestra identidad. Llevábamos 3 del Génesis, ¿verdad? Diríamos entonces aquí que la cuarta es: estamos predestinados a ser hijos de Dios, no solamente criaturas. No somos solamente creados, no solamente criaturas, somos predestinados para llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué? El versículo 4 en su primera parte dice: Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. Te lo digo hablando al corazón. Dios te escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. A ti, con nombre propio. A ti, Natalia. Dios te escogió desde antes de la creación del mundo, pero en Cristo. Lo mismo para ti, Angelita. Y no es distinto para ti, Mateo. Este versículo introduce entonces el concepto de elección divina o predestinación. Y vamos a entender esto un poco con calma. Desde antes de crear el mundo, el Padre ya nos había escogido por iniciativa absoluta y soberana. No había nada que lo obligara, no había ninguna razón para que Él te escogiera en Cristo desde antes de que iniciara el mundo. Nadie lo obligó a tomar esa decisión y en esa escogencia Dios ya había establecido que no sería por méritos individuales, sino apuntando a una comunidad. Pues dice, nos escogió y no dice, te escogió. El texto habla de comunidad, pero esto aplica uno a uno. ¿Estamos claros en eso? Siempre que esa comunidad esté conformada claramente por los redimidos en Cristo. Me parece muy importante que aquí hagamos una diferenciación de un término que es utilizado en algunas denominaciones protestantes con el término que utilizamos también en la Iglesia Católica, pero allí lo utilizan con un significado completamente diferente. Vamos a hablar aquí de la predestinación y diferenciarla de la predeterminación. Toma nota de los dos textos para que podamos establecer con claridad lo bello que Dios ha construido en Cristo para nosotros. Cuando hablamos de predestinación, nos referimos al plan amoroso y gratuito. La predestinación entonces es el plan amoroso y gratuito de Dios, con el cual desde siempre, plan amoroso y gratuito que desde la eternidad Dios formuló para que todos los hombres seamos salvados por medio de Jesucristo y lleguemos a ser sus hijos. Mis hermanos, la predestinación tiene su plenitud en que lleguemos a ser hijos de Dios. ¿Qué es entonces, con qué podríamos asemejar la predestinación? Tal vez la imagen que más nos ayuda a entenderlo es lo que ocurre en el corazón de una madre que espera a su bebé, está en embarazo. Y una madre cuando espera a ese bebé sueña para ese hijo. Ya hay un plan amoroso y gratuito en su corazón. ¿Hasta ahí estamos viendo la similitud? ¿Para qué? Para que ese hijo llegue a ser feliz. Yo quisiera verlo un hombre de bien, una mujer con muchas virtudes. Me gustaría que fuera una persona que le hiciera bien a la humanidad. La madre empieza a soñar las cosas que el corazón quiere para su hijo. La madre está predestinando a su hijo. La predestinación entonces es el plan amoroso y gratuito que se tiene para ese hijo. Pero en Dios es el plan amoroso para darnos el más grande de los sueños, la salvación.
que seamos salvados en Jesucristo y por tanto lleguemos al culmen de la predestinación, que es ser hijos de Dios. Pues es tener la misma dignidad de Cristo, es tener los mismos derechos de Cristo. Mi Padre y yo vendremos y habitaremos en Él y seremos uno con Él, si cumple mi palabra. Es decir, si aceptamos el plan de Dios en Cristo y le decimos sí, si acogemos el don de Dios en Cristo. Ahora, ¿qué sucede? Que en esa predestinación el hombre puede cooperar o rechazar la gracia de Dios. En la predestinación nosotros podemos decirle, listo, acepto a Cristo. O podemos decirle, no, no es conmigo. Y ocurre cuando le decimos Dios sí, iglesia no, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ocurre cuando creemos que podemos entrar en la fe con unas cosas que, porque no me suenan, en la ignorancia que tengo, me atrevo a descalificar la doctrina y a descalificar la iglesia. Me ocurre cuando digo iglesia sí, sacerdotes no, Dios sí, sacerdotes no, porque desconozco todo el interés que hay detrás de las publicaciones que señalan la pederastia en la iglesia como si fuera lo único que existe, pero se callan frente al escándalo de la pederastia que hay en los medios de comunicación, en las redes sociales, en muchas iglesias protestantes, en muchas comunidades islámicas, en muchos grupos políticos, en muchas otras instituciones. No estoy diciendo que lo que ocurre en la iglesia no sea grave, sí hay pederastia. Clarísimamente lo hay, duele y duele profundamente, pero sí hay una intencionalidad de señalar, de arrinconar, de opacar la labor de la iglesia. El más del 90% de las acciones de caridad, de toda la obra social en África está sostenida por la iglesia, pero eso no sale en ningún titular. Entonces, Dios sí, iglesia no es parte del acuerdo de Dios. Salvados en Cristo significa en el plan pleno de Cristo. Por otra parte, les decía que algunas corrientes protestantes, particularmente calvinistas, hablan de predestinación, pero realmente a lo que están haciendo alusión es a otra cosa, que es realmente predeterminación. La predeterminación, repito, predeterminación, hace referencia a establecer o decidir algo de antemano, fijando un destino o un curso de acción antes que ocurra. Es decir, la predestinación es el plan amoroso, la predeterminación es el guión de lo que tiene que ocurrir. Y en esta corriente de predeterminación, donde se dice, y esto va a ocurrir así porque estaba escrito y tiene que ser así y es la única posibilidad, ellos entienden que Dios ha elegido desde la eternidad a algunos para ser salvados y a otros para que se vayan al infierno, sin depender de sus méritos o decisiones y dependiendo solo de algo que ellos llaman la gracia irresistible. Porque para estas corrientes no interviene la libertad del hombre para aceptar o rechazar la gracia de Dios. Solamente la corriente aquella que llaman la gracia irresistible es la que mueve los predeterminados, aun cuando usan el término predestinación, pero toman los que son elegidos y son los salvos y los demás van al infierno. Entonces yo me he encontrado con personas de esta corriente a las que en algún momento inclusive le decía, oremos por esta persona, teniendo confesiones distintas, le decía, oremos por esta otra compañera de trabajo, y me dijo, pero sin saber si el Señor la tiene predestinada a ser salva. Así me contestaron, utilizando el término predestinación, ¿sí? Cuando realmente están utilizando el concepto de predeterminación, el guión del que no escapamos. Bajo ese concepto de predeterminación también se mueve el Islam. Nosotros tenemos una fe distinta. Tenemos un Dios que tiene un plan amoroso y gratuito para que seamos salvados en Jesucristo. Y no solamente salvados, sino además para que lleguemos a ser sus hijos. Hijos en el Hijo. Vamos a la siguiente característica, porque como ya el término predestinado me he explicado, quedamos claros, pues ¿cómo les parece que tenemos otra característica en Cristo?
Y es que estamos predestinados a la santidad. Porque dice el versículo 4 en su parte final, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. El propósito de la elección, porque Dios nos ha escogido, no es solo la salvación, sino además aquí, en modo presente, ser santos, que significa apartados para Dios, viviendo de acuerdo con su voluntad, ser irreprochables, que denota pureza moral y nada de culpabilidad. La santidad no es una opción para unos pocos, sino la vocación universal del bautizado. Entonces, si somos bautizados, pues tenemos ese llamado, fuimos predestinados. No solamente fuimos bautizados para ingresar en la iglesia, fuimos bautizados porque estamos predestinados a la santidad. Esa santidad es un don de Dios, pero que requiere una respuesta activa y una vida basada en el amor. La frase "en su presencia" de este segundo texto del versículo sugiere la vida vivida en la presencia de Dios. Como dice San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, cuando lloras en soledad, en Él estás. En Él estás viviendo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Cuando te mueves inclusive en el espacio del pecado, no estás escapando a Cristo. Nada, ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo futuro me separan de Él. Todo el tiempo estamos en Él. Pero como no le reconocemos, no tenemos cómo acoger su compañía y por eso no le agradecemos. Miren, mis hermanos, tomar conciencia de quiénes somos en Cristo, trabajar este tema de la identidad, implica cambiar la visión. Porque cuando tú sabes quién eres, no viene cualquiera a decirte quién eres. No viene cualquier situación a decirte que eres una hormiga a la que vas a aplastar. Cuando tenemos claridad de quiénes somos, no puede venir una persona a humillarte, porque tú sabes la dignidad que tienes. Pero personas, circunstancias, problemas vienen a arrasarnos porque no tenemos claridad de quiénes somos. No conocemos las características, no las reconocemos, no las acogemos, no las vivimos y no las agradecemos. Hemos hablado entonces de la primera, predestinados para ser hijos de Dios. La segunda, predestinados para la santidad. Y en esta tercera vamos a hablar de que estamos predestinados para tener una dignidad mayor que la que Adán tuvo antes del pecado original. Claro, la santidad nos lleva entonces a la presencia de Dios. Pero Adán, que tenía una relación tú a tú, ya que el término está de moda, una relación cercana con Dios, en la que dialogaban cara a cara, en la que dialogaban sin ninguna dificultad. Tuvo una relación que nosotros creemos que es perfecta, y lo es, pero no era la relación del Hijo con el Padre. En Cristo nosotros estamos predestinados a tener la misma relación que Jesús tiene con el Padre, y esa es una dignidad inclusive superior a la de Adán. Con esto quiero decirte que estamos llamados a aspirar a lo máximo, a Cristo, no a aspiraciones chiquitas, no a aspiraciones mezquinas, no a mejoras chiquitas, no a mejoras que nos validan en que soy un cristiano que va avanzando, ya di 2 pasitos. Y este tono infantil lo uso por lo que vamos a conversar más adelante. Nosotros estamos llamados a crecer con decisiones de impacto en la vida espiritual, porque el llamado que tenemos es grande. No decisiones de validación de qué tan buen cristiano soy, decisiones de impacto por Cristo, que es la primera decisión que necesitamos tomar para crecer verdaderamente en santidad. Predestinados entonces para tener una dignidad mayor que la que Adán tuvo antes del pecado. Y la cuarta es predestinados para la gratitud. Predestinados para agradecer.
Recuerdan que les decía que este texto es una alabanza que bendice a Dios por las bendiciones ya recibidas. Es imposible, no hay forma de abrirnos a todo este amor de Dios sin que el corazón se vuelva agradecido. Por eso incluso los santos, el mismo San Pablo, los textos del Nuevo Testamento nos hablan, la carta de Santiago en su comienzo, o sea, considérense bendecidos cuando son enfrentados a toda clase de pruebas. Porque es que en la prueba no estamos solos. Y en la prueba el Señor Dios nos está llevando por ese camino de predestinación a la santidad, para que descubramos la grandeza de lo que nos fue dado en la creación, las 3 primeras características, entre muchas, pero de las que hemos mencionado aquí, y la grandeza de las 4 características que hemos mencionado en Cristo Jesús. Los problemas no tienen la última palabra. No les concedas sobre tu vida el poder que no tienen. No le des el poder que no tiene a la persona que te humilla. No le des el poder que no tiene a la circunstancia difícil que estás enfrentando. No le des el poder a la enfermedad, que aun cuando nos lleve a la muerte no puede mancillar tu espíritu, porque tú fuiste creado en la dignidad de hijo de Dios. El sufrimiento no tiene la última palabra. La cruz y la resurrección tienen la última palabra sobre tu enfermedad, sobre tu crisis, sobre tu quiebra, sobre el dolor que estás enfrentando. No pierdas de vista quién eres, no pierdas de vista tu identidad. ¿Qué nos ocurre? Nos ocurre entonces que pues encontramos otros modelos de identidad según el mundo, y como los que hemos recibido en Dios los tenemos perdidos, esa identidad que Dios quiere que formemos y desarrollemos entra en colisión con esos otros modelos. Y el modelo del mundo está basado en cuál es la forma de éxito que se valida ahí, en ese tiempo y en ese lugar. Para la generación de mis padres, el éxito era tener un trabajo estable toda la vida. Para las nuevas generaciones, el éxito está en tener experiencias. Y veo rostros que se iluminan y dicen, esa soy yo. Sí. ¿Qué sucede entonces? Que las características de la identidad se han redefinido y se seguirán redefiniendo, porque el mundo se mueve así en función de lo que entendemos por éxito. Y en el contexto actual, el éxito se vuelve cada vez más individual, subjetivo y fluye para construir la identidad. Individual, subjetivo y fluido. La búsqueda de éxito se define menos por metas objetivas, temas concretos, y más por experiencias, autorrealización y una sensación de significado personal. Yo hago la diferencia en el mundo, pero yo. No porque Dios me creó con lo que hemos mencionado, sino yo. ¿Qué significa eso entonces? Que los énfasis que el mundo nos está marcando en este momento, porque repito, eso cambia por país y puede cambiar por generación, están fuertemente orientados hacia la autonomía absoluta. El sé tú mismo sin importar lo que piensen los demás. Es decir, la idea de comunidad no aplica aquí. ¿Cómo sumas a la comunidad? Tampoco. Haz lo que crees que te hace feliz sin culpa. Eres el dueño absoluto de tu cuerpo y de tu vida y no necesitas de nadie para ser completo. Esto sí que está haciendo daño. Mujeres empoderadísimas que no necesitan de nadie para sentirse completas hasta que lloran con lágrimas de amargura su soledad y la imposibilidad de ser mamás, porque se dedicaron a comerse el cuento de ser empoderadas y nunca construyeron una familia. Nunca se cultivaron a sí mismas como fuente de la vida, que es parte de otras de las características que el Señor ha dado a la mujer. Hombres que nunca se dedicaron a fortalecer su masculinidad en un mundo que cada vez busca debilitarla más y que luego no saben cómo ser esposos y no saben cómo ser papás. Otra de las características del éxito que está marcando la identidad, y en esto todos tenemos presión, pero yo quiero decirles, los jóvenes tienen una presión inmensa, y es el éxito visible. Logros medibles, dinero, fama,
imagen atractiva porque hay que verse perfecto. Entonces, no sé cuántas aplicaciones salen de que a usted la inteligencia artificial le mejora la arruga, la sonrisa, el lunar, la verruga, todo se lo arregla la inteligencia artificial. La presión para tener seguidores en redes sociales, la evaluación del éxito que es visible por el lugar en el que vives, la clase social a la que perteneces, el automóvil que manejas, el lugar en el que pasas vacaciones. Porque si no es en el exterior y tú vas a una población cercana a Bogotá, entonces no eres exitoso, no con el mismo nivel de éxito. La universidad o el colegio en el que estudiaste, en fin, todo lo que se pueda medir, pero se dan cuenta ustedes cómo está esto alimentando un patrón de comparación permanente, no con lo que Dios me llama a revisar, que es Cristo, que es mi meta y mi medida, pero que me da mi ayuda. Aquí es todo lo que me compara y me obliga a presionarme para dar más y más y más. Otra característica, productividad y rendimiento. Nos hacen creer que valemos por lo que hacemos o lo que logramos, por el cargo que tenemos, porque somos empresarios o empleados de tal o cual empresa, porque es que no solamente ser empleado, depende de la corporación en la que estás vinculado, porque logras ser mejor que los demás. De nuevo, la política del limón al que más exprimimos, pero te damos la palmadita en el hombro. Autoafirmación constante, otra de las características. Mi opinión, mi deseo, emoción es lo más real. Haz que te vean, haz que te noten. Entonces el plan de figurar y el plan figurón se vuelve parte del comportamiento y de la identidad. No tienes que cambiar, solo tienes que aceptarte. Esa es otra forma de autoafirmación. Entonces, vive, ten muchas experiencias, pero no hay una invitación a crecer interiormente. Y otra de las características que esto está imprimiendo es la inmediatez y la flexibilidad. Cambiar de metas, identidad o creencias según el momento. Frases como, no planifiques tanto, fluye. Comprometerte es perder libertad, es incomodarte. Entonces cambiamos ese compromiso, no establecemos compromisos. Nos volvemos fluidos como la sociedad y la suciedad fluida en la que nos quieren meter. Y aunque esto nos suene muy del mundo, la verdad es que todos queremos ser exitosos. Y con mayor presión, los que están construyendo su futuro, porque aún hay incertidumbre de cómo va a ser, los jóvenes. Y esa estructura de pensamientos del mundo se nos pega. O sea, lo que acabo de decir no es del mundo afuera únicamente, o sea, todos los que estamos aquí apuntamos a cómo cumplimos con esos estándares de desempeño que nos fijan y que van marcando lo que creemos que somos. Comportándonos como personas cuya identidad se nutre de coquetear, dialogar o negociar con lo que el mundo define como éxito. Nosotros estamos en ese plan. Ese mundo se mete en nuestra estructura de pensamiento. Ese mundo viene a definir cómo tomamos decisiones. Pero vamos a pasar entonces a la última parte de nuestra charla, que después de todo este panorama nos invita a recuperar lo perdido. La hemos llamado así, recuperar lo perdido. Para recuperar lo perdido necesitamos algo que es una sola palabra. Creo que todos la podemos copiar rápidamente porque tiene 7 letras. Madurar, mis hermanos. Necesitamos madurar. Madurar humanamente y madurar espiritualmente. Quiero priorizar 3 propósitos en los que sugiero más bien que nos enfoquemos para alcanzar la madurez psicológica, la madurez personal y la madurez espiritual que corresponde a cada momento de la vida, porque estos principios, estos propósitos, aplican de la misma manera para la persona que más edad tenga en este salón, que claramente no la voy a mencionar porque esto queda grabado, pero también a la persona más joven, que sí la puedo nombrar, Salito. En tu juventud, en tu edad de joven universitaria, esto aplica.
Pero claramente el momento de madurez personal y de madurez espiritual de Salomé no puede ser igual que el que yo tengo. Aclaro que no soy la persona más mayor en esta sala. Hablemos entonces de los 3 propósitos que les invito a considerar. El primero de ellos, tener unidad de la vida emocional en torno a propósitos racionales. Tener unidad de la vida emocional en torno a propósitos racionales. Miren, cuando las emociones dominan sin que la razón intervenga, o cuando la razón niega los afectos, las emociones, la persona está fragmentada. Esto de que soy solamente emociones y esto es como una cajita de Pandora que se abre y sale de todo, no es. Eso fragmenta el corazón. Pero aquello de que niego los sentimientos, niego las emociones y solamente es lo racional porque eso es lo único que vale, fragmenta el corazón. Hablamos de la necesidad de aprender a reconocer, por tanto, comprender, ordenar y vivir nuestras emociones. Comprender, ordenar, reconocer, comprender, ordenar y vivir nuestras emociones de una manera integrada a la razón, a la voluntad y a la fe. Entonces, reconocemos, comprendemos, ordenamos y vivimos nuestras emociones. Eso incluye la tristeza. La tristeza es una emoción que Dios nos dio para poder lidiar con la pérdida de algo. Entonces, reconocer, comprender, ordenar y vivir nuestras emociones de una manera integrada. ¿Integrada a qué? A la razón, a la voluntad y a la fe. 4 acciones sobre las emociones. Repito, reconocer, comprender, ordenar y vivir. Por un segundo pensemos, ¿hacemos eso con nuestras emociones? O sencillamente vienen, nos barren y empezamos a repartir regaño a todo el mundo, o empezamos a llorar, o empezamos una situación de drama porque realmente duele, pero no estamos ni reconociendo, ni comprendiendo, ni ordenando, solamente viviendo. ¿Y alrededor de qué? Para que esto tenga sentido, de la razón. Yo tomo decisiones o dejo que mis emociones las ordeno en función de lo que objetivamente estoy reconociendo, o veo un hecho y empiezo a armarme un video y genero de esto toda una problemática y cargo aún más emocionalmente mi ser y genero problemas afuera porque no hago una evaluación de lo que ocurre afuera y porque además lo que estoy viendo no lo ordeno junto con la voluntad y la fe. Hay infinidad de materiales en el canal de Fray Nelson. Hay infinidad de materiales en los canales de formación católica, de doctrina sana católica, para que podamos crecer en esto. Pero uno dice, listo, sí, eso que describiste soy yo, pero ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo manejo? Bueno, vamos a dar una estructura de la siguiente manera. Entendemos el propósito, lo explicamos, ¿cierto? Y luego vamos a hablar entonces de la virtud que nos ayuda a construir ese propósito. Del que estamos hablando, tener unidad de la vida emocional en torno a propósitos racionales, se puede cultivar a partir de muchas virtudes, pero yo quisiera hacer referencia a 2. El primero, o la primera de ellas, la estudiosidad. La estudiosidad. Y la estudiosidad nos ayuda porque viene a perfeccionar la voluntad, para que nuestra cabecita, nuestra razón, se mueva con energía, con vitalidad, no con pereza, no con dispersión, hacia el propósito al que tenemos que dirigirnos. Cuando hablo de estudiosidad, no estoy haciendo referencia al estudio académico, lo incluye. Pero la estudiosidad como virtud busca también la reflexión y la sabiduría. María hacía estudiosidad cuando guardaba esto en su corazón y reflexionaba. Pero frente a tantos materiales que tenemos, como lo enseña Catalina de Siena, también es nuestro deber formarnos. El conocimiento de nosotros mismos y de Dios, que es el principio de la celda interior,
Implica que nosotros vamos a dar respuesta a Dios de qué hicimos con todo aquel conocimiento, con todos los materiales escritos que hay, con todas las enseñanzas que hay, para que nuestras emociones sean reconocidas, comprendidas, ordenadas y vividas en torno a una razón que está unida a la voluntad y a la fe. Claramente, todo en el orden de Dios. Así que estudiosidad, pero no solamente la estudiosidad, necesitamos también la prudencia. ¿Por qué? Porque la prudencia nos guía para que nuestras acciones se den con cautela, con moderación y reflexión, para evitar daños y alcanzar el propósito racional que queremos lograr en una forma justa y adecuada. Porque puede ser que el propósito racional sea válido, pero mis emociones están ahí firmes, pero quiero lograrlo todo en un día. En una semana tiene que estar. Y es que tiene que estar. Y desconozco cómo es que debo ordenar, reconocer, comprender, ordenar y vivir. Desconozco que en la prudencia hay tiempos para actuar y tiempos para esperar. Por eso, estudiosidad que ayuda a mover mi voluntad. ¿De qué estás alimentando? Mira, yo te hago allí, coloca una pregunta para ti. ¿Cuál fue el último libro que leíste completo? ¿Y cómo te ayudó ese libro a construir identidad? A partir de eso te das cuenta cómo estás trabajando realmente esa unidad emocional en torno a propósitos racionales. Vámonos con el segundo propósito. Quiero hacer algunas recomendaciones para trabajar esto dentro de los materiales que les estaba mencionando. En las recomendaciones está, por ejemplo, Camino de Perfección, el texto de Santa Teresa de Jesús. Quiero invitarles a que revisen el tema de virtudes en el catecismo, particularmente el de la prudencia está en el número 1806. Y en este tema de virtudes también, aunque Santa Catalina de Siena no escribió un libro específico sobre virtudes, la prudencia y muchas otras virtudes están relacionadas, por ejemplo, con el discernimiento, la moderación, la caridad, la perseverancia, en el texto El Diálogo de Santa Catalina. Es decir, ese texto, y hay varios videos que Fray Nelson ha preparado en la formación de las vírgenes seglares dominicas que nos ayudan también a apropiarnos de ese texto de Santa Catalina, que es un verdadero tesoro. El segundo propósito en el que quiero que nos enfoquemos es el de la capacidad de vivir comunitariamente con el propósito de hacer partícipes a los demás de mi propia donación. Capacidad de estar en comunidad y hacer a los demás partícipes de lo que yo dono allí, de lo que me entrego. Este tema nos habla de una dimensión profunda de la vocación cristiana al amor y a la comunión. Vivir en comunidad es el principio, lo resumo de esa manera, vivir en comunidad y hacer a los demás partícipes de mi donación, de lo que yo estoy entregando como soy, de lo que soy allí. Para eso, vivir en comunidad, pues nosotros hemos hablado ya de virtudes domésticas, aquellas que nos ayudan a tener un mejor relacionamiento en casa, en los equipos de trabajo, en la oficina, pero también en las comunidades de oración. Y que cuando son vividas, pues hacen que se pueda manejar mejor la convivencia, pero cuando no, se manifiesta claramente en discrepancias, discordias y una convivencia dolorosa. Aquí hay virtudes entonces como las que trabajamos en el segundo de los talleres de acercamiento a nuestra comunidad. Hablamos de ecuanimidad, moderación, ser servicial, ser atento, ser positivo, ser creativo, ser generoso, ser laborioso, en fin. Y aquí recomiendo de manera intensa la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Ese texto realmente vale la pena leerlo, meditarlo, apropiarnos de todo lo que este santo, que batalló, ustedes lo saben, contra la ira, que lo dominaba en muchas ocasiones, nos enseña. Pero habla también de muchas otras virtudes, ¿no? De cómo vivir en comunidad. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Pasemos al último de nuestros propósitos. El tercero sería un compromiso perseverante de servicio con estabilidad y serenidad.
Servir de una manera estable y serena, con un compromiso perseverante. Servir de manera estable y serena, con un compromiso perseverante. El compromiso perseverante no es algo ni momentáneo ni emocional, sino una firme decisión del corazón sostenida por la gracia. Eso hace la diferencia entre lo que nosotros hacemos y otras acciones que pueden estar movidas por intereses estoicos o de otra naturaleza. Esto implica una fidelidad a una misión recibida, incluso cuando no hay motivación emocional o reconocimiento o cuando hay situaciones confrontantes. Significa que madurar y trabajar en este propósito nos hace libres del estado de ánimo. Es que no me siento, es que no me hallo, no me dan ganas, hoy como que no, hoy no puedo, es que el perrito tiene tos, no puedo llegar a la asamblea. Es que nos llenamos de cantidad de expresiones para no cumplir con nuestros compromisos. Y en esto lo saben particularmente los directores. Ustedes saben la dificultad de abordar compromisos de equipo y luego encontrarnos con personas que no logran perseverar de una manera estable y sostenida en ese servicio. Humanamente hablando, ese propósito se logra desarrollando la madurez volitiva, es decir, la que está relacionada con la voluntad. ¿Y cuál es la virtud que nos permite crecer en esto? Para tomar decisiones sobre cosas importantes y ejecutarlas y perseverar eso que se ha ejecutado, pues la justicia. La justicia es la virtud que nos ayuda a construir la madurez volitiva. ¿Por qué? Porque rompe la tendencia natural al egocentrismo y hace que la voluntad se ejercite para que en respeto por el otro yo lleve a cabo los deberes con los que me comprometí. Aquí recomendaría para crecer en la justicia el texto de San Agustín, La ciudad de Dios. Nos quedaría incompleta esta formación si no hacemos un cierre cristocéntrico, porque esto pareciera entonces que la madurez a través de estos tres propósitos finales como que llegó donde era. Pero resulta que como Dios nos quiere hijos en el Hijo, con la misma dignidad de Cristo, madurar espiritualmente lo que representa, porque habíamos hablado de estas tres que acabamos de definir, estos tres propósitos nos llevan a madurez personal. Pero en la madurez espiritual, el texto que invito a que consideremos es Efesios 4, versículos del 11 al 15. Lo proclamo. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De la madurez espiritual entonces nos habla Efesios 4 del 11 al 15. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. El límite, el tope de nuestra madurez es la madurez de Cristo. Pero miren ustedes cómo nos enseña este texto. Habla del servicio, de eso que estamos haciendo para edificar el cuerpo de Cristo, del salón que tú ayudas a organizar, del mensaje que envías,
de la llamada que haces para confirmar las personas que van a llegar a un retiro, de la preparación de la asamblea, de la jornada de hacemos, con la que limpiamos al final el auditorio, de la preparación de la enseñanza, de reunir un equipo para ver cómo avanzamos, pero también de reunirte con una persona para escuchar qué duele en su corazón. Todo servicio que hacemos, todo, edifica el cuerpo de Cristo. Y mientras servimos, y mientras vamos encontrando esas características que nos dan la identidad, la verdadera identidad en Él, ¿cierto? Vamos alcanzando la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Miren ustedes, ya no seremos como niños que cambian de parecer. Hoy estoy aquí, mañana corro para este lado, luego para este, busco aquí, busco allá, y en ninguna parte persevero, aquietándome para escuchar la respuesta que Cristo tiene para mí. Tengo tal necesidad y tal ansiedad de respuestas que no las espero. Actuamos como Pilatos cuando le dice a Cristo, hablándole Cristo de la verdad, ¿y qué es la verdad? Y se voltea y se va, no esperó la respuesta de Cristo. Así nos parecemos cuando le hacemos preguntas al Señor. Servir de manera constante, perseverante, estable. Ese fue el último de los principios de los que hablamos, de los propósitos, y aquí nuevamente lo plantea el libro de Efesios. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer, saltando de expectativa en expectativa, ¿sí? El propósito y la identidad de la crispeta. Ahora me dicen aquí, explotó esta, corro para allá. No. Y no arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. La madurez espiritual del cristiano, según este pasaje, consiste en crecer en unidad con Cristo hasta alcanzar la plenitud de su estatura. Esto implica dejar atrás la inestabilidad espiritual. Hoy voy, mañana no voy. Hoy estoy aquí, mañana estoy allá. Como niños sacudidos por cualquier doctrina y afianzarse en la verdad vivida con caridad. Dios nos ha dado ministerios, Dios nos ha dado carismas, Dios nos ha dado formas de servir, de manera que esto ayuda al creyente a crecer en la fe. Y la madurez espiritual nuestra se manifiesta cuando vivimos en coherencia con nuestra vocación bautismal para edificar la verdad del Evangelio, crecer en el amor y contribuir con fidelidad y responsabilidad al bien de la Iglesia, animados por el Espíritu Santo y guiados por la palabra. En el servicio alcanzamos la madurez espiritual. Huir del servicio a Cristo y a la Iglesia es quedarnos enanos espiritualmente. Y en esa madurez podremos entonces alcanzar la plenitud, y en esa madurez podemos permanecer firmes y fieles para que cualquier viento de doctrina no venga a hacer tambalear la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.